los periodistas de este canal que más sabe justamente del caso Maldonado, además alguien que fue directamente al lugar donde tuvo lugar la represión de Gendarmería. Adrián, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Julián, Daniela, Tuni, buen día. Sí, un lugar sumamente sensible es el río Chubut, y nosotros cuando realizamos la cobertura, nuestra tarea se dividió en dos partes. En primer lugar, mostrar el accionar de la Gendarmería, la ruta y el puesto de seguridad donde Santiago Maldonado durmió esa noche, la última noche, pero nosotros quisimos volver para mostrar el río. El río donde en una de las orillas allí se lo vio a Santiago Maldonado por última vez. Primero la comunidad mapuche no nos quiso permitir el ingreso, pero tras nuestra insistencia nos dejaron hacer el informe, y lo que mostramos es lo que ustedes ya van a repasar en el informe: la cantidad de piedras en esa pendiente, la cantidad de ramas. A esa altura, y recién lo conversábamos con Tuni, tenía poca profundidad el río y poca corriente. Eso es lo que me llamó la atención. En el marco que hacía el informe, yo recordaba lo que había dicho el juez Otranto, donde él señalaba que ahí pudo haberse ahogado solo, sí, ¿no? Y yo trataba de hacer esa comparación porque no me parecía por la cantidad de ramas. Y si se hubiese ahogado, el cuerpo tendría que haber estado igual ahí. Solo no. Profundidad, perdón. Solo no. En el marco de una persecución, ¿no? Solo. Sí, claro. Otranto había dicho, o solo había dicho en su declaración. ¿Cómo solo? Sí. Si lo venía persiguiendo la Gendarmería. No, está bien, pero la declaración, y de hecho que más nos impactó fue esa, Tuni, ¿no? Que sí, parecía que se quitaba todo tipo de responsabilidad. Claro, sin la violencia física de la Gendarmería. Que había estado ahí. Solo te pregunto esto muy breve porque ahí vamos al repaso cronológico, Adrián, pero es muy importante tu testimonio porque vos estuviste ahí, claro, pudiste ver, hablar incluso con ellos, ¿no? Con los tan mencionados mapuches. Poca profundidad en el río, ¿de cuánto estamos hablando? Y de un metro 40 aproximadamente. Bien, bueno. Juli. Bueno, fueron 78 días, ustedes están consignando, marcados por un lado por interrogantes, ¿no? Primero de quienes estaban junto a Santiago Maldonado y a partir de las horas subsiguientes a la represión dejaron de verlo. Después directamente por parte de su familia, ¿no? Estos vectores que llevaron a cabo justamente lo que es esta historia, que empezó un 1 de agosto, con Gendarmería, realizando un operativo para desalojar un corte de ruta realizado por la comunidad mapuche Lof de Cuyamén en Chubut. Del piquete participaba Maldonado. Esto que seguramente ustedes después van a ver que se pone en duda y que termina confirmándose. En los días que siguieron... Sí, se terminó con, digamos, si esto se confirma de que se trata de Santiago Maldonado, se terminó un tema en el que se perdieron 20 días, 25 días. No, que Santiago Maldonado no estaba, que no hay pruebas, que los perros no olfatean. Yo recuerdo, Daniela, sí, Julián, Tuni, cuando Matías Santana a mí me señala y me cuenta cómo fue el procedimiento. Comenzó a las 7:20. A las 7:20 de la mañana los manifestantes estaban en el puesto de seguridad, no estaban sobre la calzada. Me cuentan que a la altura del puesto de seguridad empiezan a provocarlos, la Gendarmería empieza a provocarlos a los manifestantes que estaban dentro del predio, ¿no? Buscaban alguna provocación, alguna reacción de ellos. Empiezan a alumbrar con reflectores y a disparar balas de goma. Eso a las 7:20. Y después a las 11:30 es la represión final, ¿no? Hay que decir también que el relato de los mapuches que sostenían que Santiago Maldonado estaba allí desde un primer momento, y todo el relato que hicieron, Adrián, esto vos lo podrás confirmar, todo el relato que hicieron, que fueron perseguidos hasta el margen del río, que les arrojaron, que dispararon, que hubo disparos en ese momento, luego se fue confirmando por los propios gendarmes, ¿no? Que en su relato oficial también terminan contando lo mismo, que en un primer momento negaban. Juli. Sí, de ese 1 de agosto nos vamos al 5 de agosto, 4 días después. Se realiza un rastrillaje en el área del Pulof, Cuyamén, encabezado por Prefectura Naval Argentina. Seguimos con la próxima fecha. ¿Por qué? Bueno, porque se van a suceder diversas cuestiones. Obviamente son los primeros días, empieza a haber alguna referencia por parte del gobierno nacional. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, aseguró ese 7 de agosto que Gendarmería no detuvo a Maldonado, ¿no? Esto que después resultó sumamente polémico porque se estaba haciendo una declaración sobre información que en rigor, en principio, no estaba confirmada. La desaparición de una persona para nuestro gobierno es absolutamente inadmisible, afirmó aquel 7 de agosto Patricia Bullrich. Seguimos, 8 de agosto, Bullrich denunciaba el violento accionar de la RAM
y los acusaba. ¿Recuerdan ustedes lo que fue justamente la acusación de Bullrich y que se relacionaba con grupos armados, grupos de resistencia? 10 de agosto se allanan los escuadrones de gendarmería de Esquel y el Bolsón. Acá quiero detenerme en un dato que dábamos recién y que hoy consigna página 12, que es que en ese allanamiento se secuestra lo que es, o en todo caso el documento gráfico, la fotografía que estábamos viendo hace algunos minutos, que es Santiago Maldonado con vida. Santiago Maldonado ese 1 de agosto allí en la reserva de los mapuches. Recuerdo, Julián, Sí. también la denuncia del defensor federal de Esquel, de apellido Machado. Era una denuncia sobre ese allanamiento de la Policía Federal, la fuerza que investiga sobre lo que pasó en el escuadrón de Esquel, el escuadrón 36. Se lavaron las camionetas, hubo cambios de patente. Esta es la denuncia que hizo el defensor federal de Esquel. Bueno, lo que argumentaba era que Nocetti, el funcionario, había podido adelantar, el segundo de Patricia Bullrich, ¿no? Había podido adelantar que se iban a peritar estos vehículos, ¿no? Dando tiempo suficiente como para que se realice cualquier tarea de limpieza previa, que es lo que se cree que se realizó. Sí. Sin duda, Pablo Nocetti es una de las figuras clave de esta historia, porque él es el que llega al sur con la instrucción de terminar con las órdenes judiciales. Nosotros tenemos que actuar sin orden judicial y lo que ahora van a tratar de justificar es que como los mapuches les tiraban piedras, ellos tenían derecho a hacer el operativo dentro del pull-off. Van a tratar de justificar eso. Esa es la secuencia que se viene. Claro, Y las irregularidades en las actas, Tuni, y las irregularidades en el peritaje, lo menciono rápidamente, Sí. porque en estos vehículos que aparentemente fueron previamente limpiados, ¿no?, antes del peritaje. Y por último esto, cuando se hizo una relación con grupos terroristas, con guerrillas, nunca hubo pruebas que sustentaran estas Nada. declaraciones que provenían de funcionarios de gobierno. Es algo grave. Tal cual. Nos vamos al 14 de agosto, si les parece. 2 mapuches cercanos al líder Facundo Juanes Huala declararon a cara descubierta y con DNI en la causa. Recuerdan ustedes que en algún caso se habían registrado testimonios de, justamente testigos que habían hecho alguna declaración, pero a cara tapada, en algún caso, y por cuestiones obvias, ¿no? Porque todavía no había garantías, o ellos sentían que no tenían garantías para hacer esa declaración. 16 de agosto se realiza un rastrillaje en la comunidad mapuche, Pulof, en el departamento chubutense de Cuyamen. En el operativo encuentran un collar que pertenece a Maldonado. Y como decía Daniela, voy en esa dirección, cómo los empiezan a demonizar a la comunidad. De hecho, más tarde cuando declara Matías Santana, prácticamente le dicen que su declaración tenía muchísima inconsistencia, que caía en repeticiones. Prácticamente el anterior juez, el juez Otranto, no le creyó nada a Matías Santana. Y Matías Santana es el que le presta la campera celeste. Y la fiscal acaba de decir, el cuerpo que hemos encontrado tenía un buzo celeste. Es un elemento clave, ¿no? Recién lo consignaba también Daniela Ituni. Bueno, ahí está, lo que ustedes tienen en pantalla, esa es la fotografía que hoy ha tomado Estado Público, la publica el diario Página 12. Hay información del periodista Horacio Berbisky. Lo que dice Berbisky es que esta fotografía la toma Gendarmería el día 1 de agosto, alrededor de las 11:30 de la mañana, y que esa fotografía queda en un disco rígido durante algunos días, 5 días. A partir del 6º día se realiza un allanamiento por orden de la justicia y desde el día 6 de la desaparición de Santiago Maldonado que ese documento gráfico lo tiene por un lado la justicia y por otro lado el gobierno. Es decir, el gobierno y la justicia tenían este documento donde se consignaba que Santiago Maldonado estaba en el momento de la represión de la Gendarmería, estaba en el lugar y uno se pregunta si desde el día 6 tienen la certeza de que Santiago Maldonado estaba. ¿Por qué se jugó con la hipótesis de que quizás no estaba en el momento que se llevó a cabo ese desalojo, ¿no? Juli, y esa represión? Sí. Adrián estuvo allí, ¿no? Largos días y muy cerca, ¿no?, de los mapuches, pudiendo hablar con ellos. Yo te escuché en alguna oportunidad y me parece que es muy valioso el relato que vos puedas hacer brevemente de cuál fue tu percepción sobre la comunidad mapuche, sobre el reclamo que ellos hacen, la manera en que lo hacen, para contarle a todos los que han escuchado una gran cantidad de cosas sobre ellos, ¿no? Sí, lo claro está que algo al costado del río, cuando yo ya estaba terminando la cobertura,
Dani, y me hacían esta pregunta y me preguntaban, a ver, ¿qué percepción te llevas, qué conclusión sacás de tu trabajo en Esquel? Y claramente algo pasó, pero no hay que responsabilizar a esos 6, 7 gendarmes que estaban sobre la orilla. Esto arrastra responsabilidades hacia arriba. ¿Quién ordenó estacionar las camionetas de la gendarmería cerca de la orilla, ¿no? Y también en situación sospechosa, los gendarmes que se los ven fotografiados subiendo con las escopetas en la mano desde la orilla hacia arriba, ¿no? Algo Ahora, la ocurrió ahí. impresión que te llevaste, Adrián, retomo la pregunta de Daniela, ¿eran un peligro tan grande? Digo, nunca se les encontró un arma, por lo menos hasta ahora. Todo lo que había son piedras. Pero todo ese despliegue de 100 gendarmes, de un montón de vehículos, parece como desigual. Sí, excesivo, ¿no? Sí. Claramente hubo un exceso ese día, a modo de conclusión y de opinión, Tuni. Eran obviamente muchos más los gendarmes que los propios mapuches, como recién te decía. Ese 1 de agosto a las 7 de la mañana los gendarmes los provocaron. Y después, y ahora es importante esto, como con el correr de los días, también en los posteriores allanamientos, los presentaron, fueron a otra comunidad a las 7 de la mañana, aterrizó un helicóptero y a hombres de 50, 60 años los hicieron acostar y durante 6 horas no los dejaban ir al baño. Todos, la policía en busca de Santiago Maldonado. Bueno, es importante lo que contás y ahí vamos con Juli porque lo que ellos mismos, mucha gente se pregunta por qué se tapan el rostro, ¿no? Y en realidad son los propios mapuches quienes han denunciado en varias oportunidades las represalias que vienen después y los desprotegidos que están ante esta situación. Bueno, es lo que ellos dicen. Juli, ¿seguimos? Sí, 17 de agosto, Interpol incorpora a Santiago Maldonado a la lista de personas buscadas. Desplazan en el mismo día al jefe del Escuadrón 37 de Gendarmería, David Germán Balmaceda, en San Martín. Vemos la que viene. 23 de agosto, la causa pasa a estar caratulada como desaparición forzada, luego de que el juez hiciera lugar al pedido de la fiscal Silvina Ávila, este fiscal que sigue actuando justamente en la causa. Vemos la que viene. 29 de agosto, el gobierno desiste de presentarse como querellante en la causa y asegura que no hay hipótesis clara de lo que pasó. Yo repito, hasta este día, incluso un día más, el 30 de agosto, ya nos salteamos, pero el secretario de Derechos Humanos decía que no había ninguna certeza de que Maldonado estuviese allí. 5 de septiembre, el mapuche Matías Santana declara ante el magistrado y asegura haber visto cómo Gendarmería se lo llevó a Maldonado el día del operativo, aunque dice haber perdido los binoculares con que alcanzó a ver el hecho. Atención con esto, ¿no? Porque claro está que, bueno, que en este caso no hay certeza y todavía no la hay sobre qué pasó con Maldonado en esa instancia, en la instancia que dice Santana que se lo llevaron. Pero se demostró falso toda la ofensiva que hacían ridiculizando por los binoculares a Santana, la verdad. Sí. Después aparecen los gendarmes hablando entre ellos de los binoculares. Es verdad, ¿no? Sí, además hablando de quedarse con los binoculares si es que aparecen, ¿no? Bueno, sí, es una frase más que confirma lo que venimos diciendo desde hace un rato, ¿no? Que el relato de los mapuches se fue confirmando tal cual, incluso hasta finalmente por el propio gendarme de Chazú. Sí, por lo menos los integrantes de la comunidad que estuvieron en la represión, pero también vuelvo al tema que conversábamos anteriormente, los integrantes de la comunidad que no estuvieron en la represión estaban a 7 kilómetros y estaba el funcionario de Ministra Bulls, Nochetti, que hizo una comisaría que dice que la creó el propio Benetton, queda muy cerca de la estancia. Muchos dicen que Nochetti pasó esa noche en la estancia. Me refiero a la noche anterior. Sí. Bueno, vos hablabas recién, Adrián, de las responsabilidades y hablabas de Nochetti y de no responsabilizar simplemente a 1, 2 o 7 gendarmes. Bueno, recordemos que fue finalmente, y hace un par de semanas, cuando se empieza a hablar, y nos sorprendíamos con esa portada de, creo que era La Nación, que hablaba puntualmente de algún gendarme al que se le podía haber ido la mano y estas declaraciones, pero durante mucho tiempo incluso se negó que hubiera habido algún tipo de irregularidad en el accionar y que al principio decían que los gendarmes no habían llegado al río. Es decir, cuando después vimos las imágenes, ¿no es cierto?, de ellos subiendo desde el río
¿O me equivoco? Sí, Adrián? sí, claro. Las imágenes muestran cómo los gendarmes llegan a la orilla, pero también, no sé si recordarás, Tuni, los gendarmes que están sobre la calzada y a uno se lo ve con un manojo de piedras y a una mujer con un hacha. El propio abogado de la Gendarmería, haciendo la cobertura en Esquel, cuando yo le preguntaba esto, pero los efectivos estaban de esta manera, con piedras en la mano y un hacha, una gendarme. No, eso era una rama, me contestó. Bueno, no podía creer lo que me estaba diciendo. ¿Y recordás la respuesta posterior? Fue que uno de los gendarmes iba juntando las piedras. Correcto, ¿Recordás? sí. En la puerta de la Fiscalía, el abogado de Gendarmería luego dice que iba el gendarme juntando las piedras que le habían arrojado. Para continuar, acá me acercan un dato. Esto habrá que hablarlo con algún científico, seguramente está desintegrado, pero el cuerpo que encontraron, como lo encontraron con la ropa, me dicen que tenía el DNI en el bolsillo. Esto como un dato para agregar. Tenía el DNI. Seguimos entonces repasando la cronología. 6 de septiembre, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruz, declara que la principal hipótesis apunta a Gendarmería. Acá hay un punto de inflexión en la investigación, aunque aclara que se trata de una de las tantas alternativas. Hubo un cambio, ustedes recuerdan, en algún momento entre lo que era la posición muy dura de Patricia Bullrich defendiendo, casi uno diría ex ante, porque todavía no había ningún tipo de investigación al respecto, por lo menos no seria, defendiendo, digo ex ante, lo que era justamente el accionar de Gendarmería a esta situación donde varios funcionarios, recuerdo también al jefe de gabinete Marcos Peña, que decía, evaluamos todas las hipótesis y no descartamos ninguna, ¿no? ¿Recuerdan ustedes ese cambio que hubo Sí, prácticamente de la semana 4 a la semana 5 aproximadamente? Vamos a la que viene. 7 de septiembre, el fiscal Federico Delgado pide investigar si el gobierno nacional encubrió la desaparición del joven a raíz de una denuncia de un grupo de abogados kirchneristas. Vemos la que viene. 10 de septiembre, Otranto habla por primera vez ante la prensa y crecen las sospechas en torno al subalférez Emanuel Echazú, el gendarme que fue herido a los pocos metros de poner un pie sobre el territorio ocupado en la comunidad mapuche. Acá también se produce sin ninguna duda un cambio en lo que era la investigación. 11 de septiembre, Bullrich confirma en televisión que el gobierno está analizando los movimientos de 8 gendarmes por la desaparición de Maldonado. Dani, vos hacías referencia a esto recién, ¿no? A cuando el diario La Nación empieza a incorporar esta hipótesis y empieza a mostrar que toda la investigación se centra en un grupo reducido que toma otro destino dentro de lo que era el territorio mapuche, que Claro. prácticamente persigue a un grupo hasta la orilla del Y río. que llamó mucho la atención, bueno, seguramente todos lo recordarán, porque había sido la ministra que en el Senado, allí frente a los senadores, Bullrich, había dicho, yo no voy a tirar un gendarme por la ventana, y además luego reforzaba esta expresión diciendo, si me la tengo que bancar yo, me la banco yo. Claro, luego, después, comenzaron a conocerse las irregularidades. Tú ni tendrás memoria de todo esto, que las actas no estaban escritas con los horarios correspondientes, hasta que esto llega a las portadas de los diarios, es decir, umbrales de tiempo, donde algunos gendarmes no se sabe dónde habían estado, ingresos y egresos que no constaban en actas, una gran cantidad de irregularidades, responsabilizando, y sí, es el diario el que utiliza el número de 7 u 8 gendarmes, ¿no? Sí, y también hay que recordar lo que dijo Victoria Adonda, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, cuando tiene una entrevista de forma privada con Patricia Bullrich, y Bullrich le dice a Adonda, y bueno, puede ser, algún gendarme se le pudo haber ido la mano. Esto lo contó la propia Adonda. Bueno, 17 de septiembre, el juez Otranto afirmó en una entrevista que la hipótesis de que el artesano se habría ahogado en el río Chubut le parece una de las opciones más razonables. Este elemento que surge recién el 17 de septiembre, pero que, de alguna manera, por un lado, empieza a descartar la posibilidad, al menos que se había esbozado por parte del gobierno, de que Santiago Maldonado no estuviese en el lugar el 1 de agosto. Es decir, acá ya prácticamente el juez ya lo daba a Santiago Maldonado en esa circunstancia, y después esta declaración que hacía. 21 de septiembre ahora, en un audio, un gendarme habla de un cuerpo que quedó flotando en el río Chubut. Esto genera, ahora al menos, ¿no? Este es un elemento para tomar Recuerdo, muy en cuenta, Juli, que nosotros estábamos cuando comenzaron a escucharse, o por lo menos a conocerse las pericias
de los gendarmes, de sus teléfonos celulares, estaba en Esquel, y ese audio, bueno, generó muchísima repercusión así en la puerta del juzgado mismo y entre los periodistas que realizábamos la cobertura, ¿no? Sobre el cuerpo flotando en el río. Sí. 21 de septiembre recusan al juez Otranto y en su lugar asume el juez Gustavo Lieral. Aquí directamente la investigación pasa a manos de Gustavo Lieral, y el 1 de octubre se realiza una masiva marcha en Plaza de Mayo, la recuerdan ustedes, en la ciudad de Buenos Aires, para reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Asistieron unas 100.000 personas. ¿Vemos la que viene? Sí, Dani. No, simplemente remarcar que para la familia, o por lo menos para Sergio Maldonado, él lo explicó de esta manera, fue bien recibido el cambio de juez, porque en los primeros días hubo incluso unos encuentros, unos días antes, el juez Otranto, antes de que tomara la causa Gustavo Lieral, el juez Otranto no recibió, vos estabas creo ahí, Adrián, todavía, no recibió a Sergio Maldonado. Claro, eso también, uno de los días también de máxima atención que se vivió, porque estábamos a 7 kilómetros del rastrillaje que se iba a realizar. El juez Otranto sorpresivamente no avisó a ninguna de las partes. No sé si debería hacerlo o no, pero todos nos fuimos rápidamente a la madrugada a 7 kilómetros, solamente nos permitían estar en ese lugar, y fue allí cuando pasa Sergio Maldonado por delante nuestro y nos dice: voy a entrar al rastrillaje, y a los pocos minutos lo vemos venir con su abogada, se baja de la camioneta y nos dice: no me dejó pasar. Bueno, ahí se rompió completamente la relación entre la familia y el juez Otranto. Sí. Bueno, luego en el juzgado, cuando se presentó, dijo: no, está con funcionarios de gobierno, pero me dijo que no puede recibirme porque no tengo audiencia, y se fue también del juzgado. Es un episodio distinto, sí, pero también sucedió. ¿Tú ni ibas a agregar algo más? No, bueno, toda la relación fue tensa, ahora hay otro ambiente en la relación, obviamente. Gustavo Lieral dice que el rastrillaje de ayer fue acordado con la comunidad mapuche. Se hizo después de que el equipo de antropología forense insistiera mucho en que se hiciera con perros que tuvieran experiencia en la búsqueda de cuerpos en el agua, y entonces eso es lo que motivó ya en un clima un poco distinto ese rastrillaje. Te hago una pregunta muy breve, Adrián. Acaba de decir Tuni algo que es muy importante. Con la comunidad mapuche permitió que se allanara o que se realizara el rastrillaje en ese lugar. Yo te quiero preguntar a vos, ¿es un lugar al que no se podía acceder sin el permiso de la comunidad mapuche? Porque en realidad esta es una justificación importantísima para explicar por qué en los 3 rastrillajes anteriores no se encontró un cuerpo, y ahora sí, si era un lugar al que no se tenía acceso previamente. Cuando ¿Vos nosotros conocés el lugar? Sí, cuando nosotros llegamos, Dani, le preguntamos a la comunidad si no lo habían dejado ingresar al juez a realizar el procedimiento, y ellos lo descartan, Ellos dicen que sí, que lo habían dejado, que el juez por miedo se retiró con su secretaria, por miedo a recibir algún tipo de violencia física, pero la comunidad, por lo menos, sí, le abrió las puertas, entre comillas, para que pase. Se podría haber revisado ese lugar. Sí, tranquilamente. Sí, me parece que es importante aclarar si efectivamente se revisó o no, si efectivamente se llevaron a cabo los rastrillajes o no, ¿no? Al menos lo que sostienen algunas fuentes es que sí, que esta es la 4ª vez que se pasaba por ese lugar. De hecho, la familia de Santiago Maldonado emite un comunicado en las últimas horas que dice: bueno, se encontró un cuerpo, y en todo caso lo que tenemos que decir es que esa zona ya había sido rastrillada. Pero Juli, el comunicado de Fiscalía lo que dice es esto que decía Tuni recién. Aclara que hubo conversaciones con la comunidad mapuche y que permitieron de alguna manera el ingreso a ese lugar. Igual, como insisto, dando a entender que en otras oportunidades no se había podido llegar, por eso mi pregunta. Igual, insisto, yo anoche hablé con el juez Guido Otranto y él me dijo que el 18 de septiembre, en el rastrillaje que se hizo, se pasó por ese lugar, que se hizo desde 1 kilómetro arriba del río hasta 6 kilómetros abajo del río, que se hizo, fue el rastrillaje que se hizo con 400 efectivos. El más grande, al que no dejaron entrar a Maldonado, fue ese. Y sabés que, Tuni, cierro con esto, me acuerdo una declaración de Sergio Maldonado
a la prensa, tengo miedo que a mi hermano Santiago me lo tiren ahí, dijo él ese día. Mira, Juli, te digo de qué habla el comunicado de Fiscalía, de la generación de un espacio de diálogo con la comunidad, como contaba Tuni, eso es lo que a mí me llamó la atención. Habla de un espacio de diálogo, situación que permitió, que siempre fue propiciada por parte del Ministerio Público Fiscal y que permitió, de alguna manera, bueno, llegar finalmente a ese lugar a donde uno entiende no se había llegado antes. Bueno, habrá que aclararlo. Claro, ¿no? es un elemento importante ese, ¿eh? Es un elemento importante. Bueno, a ver, así como repasábamos recién la cronología de lo que fueron los diversos hitos a lo largo de los últimos 78 días en lo que es la investigación por el paradero de Santiago Maldonado, también el gobierno fue tomando distintas posiciones y lo fue haciendo a través de algunos referentes, algunos funcionarios que hacían declaraciones. En instantes, vamos a repasar cómo se fue dando esta sucesión de declaraciones de distintos referentes del gobierno nacional, pero ahora hacemos una pequeña pausa.